Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, cartulina y papeles decorados. Nada más. Acompañarme que empezamos. Está muy cercana la fecha de San Valentín. Hay gente que lo celebra, hay gente que no. Yo soy del segundo grupo, del que no lo celebra. Pero no hace mucho, una de vosotras me pidió que hiciese algún trabajo para San Valentín. Yo creo que cualquier vídeo de los que tengo en el canal puede servir para regalar en esa fecha. Hoy voy a hacer una pequeña cajita tan solo con cartulina y papeles decorados para hacer un detalle. Como ya os he dicho, yo no celebro San Valentín, así que la decoración que voy a hacer no va a ser de esa temática, pero vosotros la podéis adaptar al estilo que queráis. Yo voy a utilizar esta colección de papeles que ya me la visteis utilizar hace un tiempo. Es de estampería Coffee and Chocolate, en la que hice una caja grande y quedó preciosa. Bueno, pues como me quedan papeles, los quiero utilizar. La idea de hacer esta caja no es mía. Yo se la he visto al canal Yunanova Scrap. Lo que me gustó de su idea es la decoración de la tapa. Me encantó, me pareció muy original. Y yo voy a hacer mi versión. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a su canal por si queréis echarle un ojo. La caja que voy a hacer yo va a ser rectangular. Dependiendo de lo que vayáis a regalar, será rectangular o cuadradita. Tenemos que saber lo que mide lo que vamos a colocar en el interior. Vamos a medir el alto y yo le voy a añadir 1 centímetro. Y lo mismo para el ancho. Y le añadimos también 1 centímetro. Lo profundo de la caja, pues lo mismo. Medís lo que mide vuestro regalito y le añadís también 1 centímetro. Las medidas que me salen a mí son 13 por 17, 13 el ancho por 17 y el alto de 5,5 centímetros. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este rectángulo que veis aquí es lo que mide 13 por 17. Pero ahora tenemos que hacer los laterales. Yo los voy a reforzar con lo que los voy a hacer doble. De aquí a aquí, que será el ancho del lateral, medirá 5,5 centímetros. Como lo voy a hacer doble, hago otra marca de 5,5 centímetros también. Esto en los laterales largos. En los laterales cortos, lo mismo, los 5,5 y otra vez los 5,5, tanto en un lado como en otro. La cartulina que vamos a tener que cortar es de las siguientes medidas. Sumamos para el ancho 5,5 más 5,5 más los 13 centímetros que mide aquí, más 5,5 más 5,5. A mí me da la medida de 35 centímetros. Para el alto lo mismo, 5,5, 5,5 más los 17 que medía de alto, 5,5 más 5,5. Y a mí me da 39 centímetros. Con lo que tengo que cortar una pieza de 35 centímetros por 39 centímetros. Ya tengo aquí la pieza cortada. Yo estoy utilizando cartulina, que no os lo he dicho, escolar, el pliego grande escolar. Si podéis utilizar cartulinas con un poquito más de gramaje, mejor. Pero bueno, como lo que yo voy a regalar no es excesivamente pesado, con los papeles, con la decoración, reforzaré la cajita. Ahora pasamos a hacerle las marcas. Vamos a marcar con una plegadera todas estas medidas. Marcamos primero el alto de la caja, 5,5. Como la voy a hacer doble, lo marco 2 veces. Ahora aquí marcamos los 13 centímetros de la base. Y aquí nos tienen que quedar otra vez 5,5 y 5,5. Lo mismo aquí como en la parte de abajo. Y unimos esos puntos. Yo en vez de marcarlos con el lápiz, para luego después no tener que borrar directamente, con un buril o una plegadera marcamos esta línea. Y ahora vamos a hacer las mismas marcas, pero en este lado de aquí. 5,5 de un lateral, 5,5 del segundo, marcamos el alto de la caja, que en mi caso son 17 centímetros, y volvemos a marcar
los 5,5 y 5,5. Lo mismo en este lado como en este. Y volvemos a marcar con la plegadera para hacer la doblez. Ya tenemos marcada nuestra base de la cajita. Aquí en las esquinas se nos han formado 4 cuadrados. Aquí uno, otro y otro. Pues vamos a eliminar los 3 del exterior, ese y ese. Y nos vamos a quedar con este cuadrado de aquí. Eso en las 4 esquinas. Esta manera de hacer cajitas ya lo vimos más o menos en alguna de las miniaturas, cuando las hicimos en chiquitito. Ya lo tenemos así y ahora estos cuadraditos que hemos dejado en cada una de las esquinas vamos a hacerle unas pestañas y vamos a cortar por esta marca de aquí, aquí, aquí y lo mismo aquí arriba, en este lado y este lado de aquí. Y ahora, para que no nos dé problemas a la hora de montar la cajita, vamos a darle forma de pestaña. Por los lados de estos cuadrados cortamos un poquito en ángulo. Y ahora marcamos todas las dobleces. Y ahora ya tenemos la estructura lista para poderla montar. Estas 2 pestañas las vamos a pegar en este lateral corto. Y estas otras 2 pestañas en este otro lateral corto. Y ya bajaremos el doble lateral que le hicimos. Este hacia abajo y aquí lo mismo. Y estos 2 laterales hacia el interior. Esto lo pegaremos todo, pero antes de pegar nos será más fácil decorar con los papeles. Vamos a empezar forrando el interior. Como yo no tengo bastantes papeles decorados, esa colección, como ya os dije, la utilicé en otro trabajo, no tengo suficientes como para decorar por dentro y por fuera. Así que me estoy ayudando de cartulina en marrón. Y a la vez, como la cartulina que estoy utilizando es bastante delgadita, pues reforzaremos mucho más. Cortamos la primera pieza para la base de la caja. Estamos en el lado que va a ser el interior. Un trocito de cartulina medio centímetro más pequeña que vuestras medidas. Si mi base era de 13 por 17, yo he cortado la cartulina en 12,5 por 16,5 y esta irá pegada aquí. Para los 4 laterales lo mismo, medio centímetro más pequeño. De alto mis laterales eran 5,5, pues he cortado el alto de 5 centímetros. Y el largo, lo mismo, a los 17 centímetros le quitáis medio centímetro y a los 13 centímetros le quitáis medio centímetro. Con lo que me han quedado 2 tiras de 5 centímetros de anchas por 16,5 y otras 2 de 5 centímetros por 12,5. Pero los laterales los vamos a pegar por este lado de aquí, porque recordar que yo he hecho doble lateral para reforzar un poquito. Y entonces lo que va a ir en la parte de dentro son los 5,5 que están más al exterior. Y estas piezas las pegaremos por este lado de aquí, para cuando montemos y doble hacia adentro quede en el interior. Pues las vamos a pegar. Yo estoy utilizando cola blanca. Para el exterior, pues voy a hacer lo mismo. Voy a ponerle primero una base en cartulina marrón y después ya decoraré. De esta manera lo que también hago es reforzar un poquito más la caja. Os recuerdo que estoy utilizando una cartulina demasiado delgadita. Y las pegamos en los 4 laterales y en la base por el exterior. Pues ya tenemos la cartulina pegada. Ahora paso a decorar. Para el interior voy a cortar en este lado de aquí de los dulces y para la parte de fuera los laterales van a ir con madera. Pues cortamos el papel igual que hemos hecho con la cartulina marrón, medio centímetro más pequeño esta vez que la cartulina marrón.
Para los laterales del interior, al final, estoy viendo que creo que sí que voy a tener suficiente papel. He cortado también unas tiritas, igual que de la misma medida que el exterior, medio centímetro más pequeña que la cartulina marrón. He utilizado este papel y las vamos a pegar aquí, igual que hemos hecho con los laterales exteriores. Pues ya tenemos la caja toda decorada y ahora ya pasamos a montarla. Y ya está lista la cajita. Vamos ahora por la parte exterior. Pasamos a hacer el exterior, la estructura que albergará nuestra cajita. Y yo lo voy a hacer diferente al tutorial de Yunanova Scrap. Ella hacía como un cinturón que rodeaba la caja con abertura por la parte de delante y abertura por la parte de atrás, con lo cual tú la cajita la podías meter y sacar o bien por delante o por detrás. Yo, para hacerlo un poquito diferente, para que tengáis otra opción, mi cajita va a entrar así, de esta forma, por el lado, no por los cortos, sino por el largo. Y en este lado de aquí no va a ser tipo cinturón, que puedas meterlo tanto por un lado como por otro. En este lado de aquí también le voy a hacer lateral, igual que en estos de aquí. Solamente podrá entrar por este lado. Pues vamos a sacar las siguientes medidas. Cogemos nuestra cajita y medimos el alto. Eran 17 centímetros, pues para que tenga un poquito de holgura y nos entre y nos salga perfectamente, ya que hemos pegado por aquí cartulina y papel decorado, yo le voy a añadir 2 centímetros, con lo que me sale 17,2. Pues lo marco. Haremos una primera marca a 17,2. El lateral, la medida que vosotros tengáis. En mi caso eran 5,5, pues le vuelvo a añadir esos 2 milímetros y marco 5,5. Aquí vuelvo a marcar los 17,2 de la base o la parte alta. Y vuelvo a marcar 5,7, que es el otro lateral, dejándole 1 centímetro de pestaña. Esta pestaña unirá o la pegaremos de aquí a este lado de aquí, envolviendo la cajita. Como ya os he dicho que aquí quería también un tope, un lateral, lo voy a añadir en este de aquí. 5,7, que es la altura del lateral, añadiéndole esos 2 centímetros y 1 centímetro de pestaña, y aquí también, pero ahora veremos cómo marcamos esos centímetros. Para el ancho de la caja, lo mismo, medía 13 centímetros, pues le añado los 2 milímetros y aquí marco 13,2. Lo que necesitamos cortar una pieza, un rectángulo, que yo ya lo tengo aquí cortado, sumando los 13,2 más estos 5,7 más el centímetro que dejo de pestaña. En total son 19,9. Para la parte larga de mi pieza sumamos los 17,2 más los 5,7 más de nuevo 17,2 más los 5,7 del segundo lateral y el centímetro de pestaña. Esa suma me sale 46,8. Cortamos un rectángulo de 46,8 por 19,9 y ahora le hacemos las marcas. Primero vamos a marcar los 13,2, tanto en esta parte como en la de abajo, y unimos. Yo, como no quiero manchar la cartulina directamente, voy a marcar. Ahora vamos a marcar estos 5,7 que son este lateral de aquí. A continuación de los 13,2 marcamos 5,7. Y aquí nos queda el centímetro, este centímetro de aquí. Vamos a hacer ahora estas otras marcas.
Damos la vuelta al papel y lo primero que marcamos son los 17,2 que tenemos aquí al principio. Siguiente, marca a 5,7 desde esta última que hemos hecho. Volvemos a marcar estos 17,2 de aquí. Y a continuación de esta marca, los últimos 5,7 y nos quedará 1 centímetro para la pestaña. Tenemos estas marcas y vamos a marcar en este cuadrado que tenemos aquí, en los primeros 17,2, no, en los 5,7 que tenemos aquí, vamos a marcar en esta parte de aquí 1 centímetro hacia abajo, y en estos 5,7 lo mismo, aquí marcaremos 1 centímetro hacia abajo. Y ahora aquí os lo voy a explicar aquí porque lo veréis mejor. ¿Qué partes tenemos que cortar? Bueno, pues desde aquí cortaremos todo esto, por aquí y por aquí, dejando este centímetro que acabamos de marcar. Y aquí cortaremos todo esto, dejando este centímetro que acabamos de marcar. Y ahora vamos a separar las pestañas. Este centímetro cortamos hasta esta primera marca por aquí. Aquí lo mismo. Aquí tenemos dos marcas que se nos cruzan, pues aquí vamos a cortar en diagonal justo por la unión de las dos marcas. Y lo mismo en este de aquí. Y en esta pestaña que hemos dejado aquí, le damos la formita así, en diagonal. Y en estos bordes de aquí también. Ya tenemos la pieza cortada. Ahora hacemos las dobleces. Y esto va a ir así, de esta manera. Esta la pegaremos aquí, a esta pestaña, este lateral a esta pestaña de aquí y la parte de arriba a esta pestaña de aquí y a esta de aquí también. Y esta va a ser nuestra cajita. La decoración va a ir por el exterior, al interior no lo voy a decorar. Vamos a empezar igual que hicimos con la cajita, la cartulina marrón. Dos piezas, una para cada lateral grande. Como le hemos añadido 2 milímetros a cada una de las medidas para darle un poquito de holgura, estas también varía la medida, no son como las de la cajita. Dos piezas de 12,7 por 16,7, una aquí y otra aquí. Una pieza de 16,7 por 5,2. Es medio centímetro más pequeño que los laterales. Y otras dos piezas de 12,7 por 5,2. Y estas irán aquí. Pero como os dije al principio, que yo estoy utilizando una cartulina demasiado delgada, sería mejor por lo menos de 180 gramos en adelante,
Estas piezas yo las he cortado dobles. Voy a pegar 2 en cada lateral. No se va a notar que son 2 y sí que va a reforzar bastante. Esto es opcional, si queréis reforzarla o no. Pues las pegamos con cola blanca y continuamos. Vamos primero a cortar los papeles de la decoración, medio centímetro más pequeños que la cartulina marrón. Antes de pegarlos voy a entintar los bordes. Con los papeles del interior no lo hice, pues la verdad porque se me olvidó, pero tampoco se nota demasiado. Voy a envejecerlos muy poquito, simplemente es para cubrir el canto blanco del papel. A la hora de pegar los papeles tenéis que tener en cuenta cuál va a ser la parte de arriba de la caja. La pestaña va a ir a la izquierda, la parte que no tiene pestaña va a ir a la derecha. Y aquí está la solapa con las pestañas. Pues las pestañas van a ir pegadas en la parte de abajo. Va a ir así. Con lo cual esta va a ser la parte de arriba de la caja y esta la parte de abajo. Pues para la parte de arriba yo he escogido este papel que es más clarito para que destaque la decoración que le voy a poner. Para los laterales estas 3 piezas y para la parte de atrás el resto de este papel que utilicé para el interior de la cajita. Pues ahora ya pasamos a montar la cajita. Cola blanca, un adhesivo que sea de calidad. Y vamos a ir poco a poco colocando el pegamento en estas 3 pestañas y en esta de aquí. Y ya tenemos la cajita formada. Vamos a por la decoración de la tapa. Es la primera incursión que hago en el scrap aquí en el canal y mi primera vez haciendo este tipo de estructura. Creo que es cascada deslizable. Si hay scraperas por aquí, rectificarme si me equivoco. Yo la voy a hacer de 2 tarjetas, pero podéis hacerlas de tantas como queráis, siempre y cuando os quepa en la caja, en el frontal. Vamos a empezar primero por las tarjetas, las medidas que yo he escogido. Yo he utilizado tarjetas de la colección que he cortado a la medida que a mí me interesaba, porque esto va a ir así, una montada encima de otra, y creo que este tamaño está bien. Yo he cortado de 8 por 12 cada tarjeta. Después he cortado en cartulina beige, la clarita que he utilizado para hacer la estructura, medio centímetro más grande que las tarjetas, de 8,5 por 12,5. Y otras 2 en cartulina marrón, iguales que las tarjetas. Estas van a ir por la parte de atrás, de 8 por 12. Solamente se va a ver una de ellas, pero también me ayuda a reforzar la tarjeta. Así que primero que nada vamos a pegar estas piezas. Esta vez no se me ha olvidado, voy a entintar todos los papeles. Y lo pego como he estado haciendo hasta ahora con cola blanca de carpintero. Podéis utilizar cualquier adhesivo que sepáis que es de calidad y que pegue papel. Con las tarjetas ya pegadas pasamos a la estructura. Un primer papel con la misma medida que las tarjetas, 8 por 12 centímetros. La estructura, una tira en cartulina, que el ancho sea igual que la tarjeta, pero ya con la cartulina beige pegada, que es de 8,5 centímetros. Y el largo, si lo vais a hacer igual que yo, es de 29,5 centímetros.
Y vamos a hacer estas dos dobleces, que como veis yo ya las tengo entintadas. La primera de 12,5, la misma medida que las tarjetas ya pegadas, 12,5. Pasaremos a 14 para dejar aquí un espacio de 1,5 centímetros. Y esto lo marcamos. Y el resto de cartulina que he dejado es de 15,5. Para que sobre aquí 1 centímetro. Esta es su posición encerrado, ¿vale? Porque luego este va a ser el tirador. Cuando tiremos de ella, va a tener que hacer este juego. Mirad, ¿lo veis? Que se pliega. Bueno, pues eso de momento así. Una tira en la misma cartulina, yo de ancho le he dado 5 centímetros. Esto es lo que va a sujetar toda la estructura. Y el largo indefinido. Este es de 22,5 porque era un trocito que tenía de esa longitud. Vamos a reforzar esta parte de aquí porque es el tirador y es lo que va a estar moviéndose con otro trocito de cartulina con la misma medida que este espacio. Bueno, yo lo he cortado un poquito más estrecho, no pasa nada. Y lo pegamos. Reforzada ya la parte de atrás, pasamos a pegar ya las dos tarjetas que tenemos formadas y este trocito de papel. Yo voy a poner esa tarjeta encima y esta otra debajo, con lo que cuando esto se abra, aquí le voy a poner el texto, porque lo que me gustó de la idea de Una Nova Scrap era eso, aprovechar este tipo de estructura que normalmente se utiliza en los álbumes de scrap para colocar fotos, pues aprovechar para mandar un mensajito. Me gustó muchísimo la idea. Así que esta tarjeta va a ir pegada en este espacio de aquí. Esta tarjeta va a ir fija, no se va a mover y la vamos a pegar justo llegando a la doblez, pero vamos a dejar 1 milímetro para que pueda hacer la cartulina este juego de abrir y cerrar sin ningún problema. Esta, la primera tarjeta. Ahora desplazamos este juego con las dobleces que tiene la cartulina hacia abajo. Y en este espacio de 1,5 centímetros que dejamos, ¡ay! Que lo he pegado mal. Lo he pegado mal, chicas. ¡Ah! Bueno, lo quitamos. En este espacio va esta, que esta es la que va a estar fija. Bueno, ya veis que aquí no ha pasado nada. Aún no se había secado, con lo cual he podido despegarlo sin ningún problema. Y ahora esta iría pegada aquí, en ese trocito que hemos dejado de 1,5 centímetros. Pero claro, he estropeado la parte de atrás, así que voy a coger este papel y voy a cortarlo porque cartulina marrón ya no me queda. Voy a cortarlo a esa medida, 8 por 12. Y ahora sí, ya la puedo pegar en este espacio, pero solamente poner cola en este trocito de aquí. Siguiente, este papel. Levantamos las dos tarjetas y este lo vamos a pegar aquí, en la parte de abajo. Esa zona de ahí no la cubro porque no se va a ver. Ahora vamos a la tira esta que os dije que era de 5 centímetros de ancha, que es en realidad lo que va a sujetar toda la estructura. La colocamos entre esta parte de atrás y la tarjeta del medio, aquí. Yo la voy a colocar a 1 centímetro más o menos de la primera doblez. Y vamos a pegar esta tarjeta, pero solo pondremos pegamento en la tira de la cartulina. Lo tenemos así, ¿verdad? Esto está pegado aquí. Bueno, pues esto tiene que encintar esta pieza de aquí, con lo cual la cerramos así, le damos la vuelta y tenemos que doblarla.
No la vamos a doblar demasiado justa, vamos a dejar un poquito de margen porque esta pieza de aquí alargada tiene que correr por dentro de este cinturón. Comprobamos que se desliza bien y vamos a montarlo. Y vamos a sujetarlo con un trocito de cartulina y pegándolo aquí. Para que esta estructura funcione, el pegamento nunca tiene que tocar este lado de aquí. Vamos a pegarlo con cuidadito, que no se nos salga el pegamento. Y la estructura ya estaría formada. Solo nos falta colocarle un tirador. Vamos a dejar que se seque todo bien antes de seguir manipulándolo. Como tirador podéis pegarle aquí un trocito de puntilla o con un eyelet ponerle algún lacito, lo que queráis. Yo he recortado estas dos tacitas que va a ser mi tirador. Una de ellas se la pego a la cartulina marrón para que quede más durito. Y recorto unos milímetros más grande que la taza. Esta pieza la voy a pegar por aquí, por delante. Y la otra taza la pegaré en este lado de aquí, que no se va a ver, pero nos ayudará a que el tirador esté más durito. Y ya podemos pegar la estructura a la tapa, pero solamente le vamos a colocar pegamento en esta zona de aquí. Mientras se nos seca la cascada, voy a colocarle un tirador. He recortado una etiqueta de la colección y voy a utilizar este tirador metálico. Mientras se seca, voy a aprovechar y entintar los bordes de la caja. Y ya la tendremos lista. Pues ya está lista esta cajita regalo, con tan solo cartulina y papeles. De aquí del tirador la podemos abrir, colocar el detallito que queramos regalar, la bolsita de té, y ahora yo aquí también le colocaré unos bombones, que esta persona es muy golosa, y ya tendremos listo nuestro regalito. Lo que más me ha gustado, la parte de arriba. La pongo así para que podáis ver el efecto, porque si lo pongo así no lo vais a ver. El tirador, tiramos hacia arriba y se nos abre la tarjeta. Le coloqué una tacita que recorté de los papeles, una etiquetita, y aquí en esta parte pues le escribiré la dedicatoria. Para cerrarlo, pues el tirador hacia arriba. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado la idea? Espero que esta idea os sirva de inspiración y os animéis a hacerla. Si os ha gustado, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.